Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por el elogio de que por lo menos alguien ganó algún mango gracias a algún consejo mío. En realidad yo no fue mi intención, digamos, pero bueno, salió así. Gracias por la invitación a todos. Muy bueno la intervención del señor presidente de la Rural, me pareció verdaderamente justo. Esta es la verdadera situación que tenemos en la ganadería. Pero a mí me toca hablar de la macro, después mis colegas van a hablar de los sectores de granos y carnes. Y como no tenemos el antecedente de otras charlas ganaderas anteriores, me gustaría hacer un breve repaso de por qué llegamos a esta situación que estamos en este momento y lo que nos espera por lo menos hasta en el próximo año para salir adelante, si es que vamos a salir adelante. Que creo que sí, la conclusión que yo tengo para mi charla es que efectivamente vamos a salir adelante, va a costar, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, ustedes saben, el año pasado el gobierno del presidente Macri consiguió un excelente resultado electoral, gracias a que mantuvo durante mucho tiempo subsidios al transporte, a la energía, a muchos consumos de servicios públicos, que en su gran mayoría iban a Capital Federal y Gran Buenos Aires, en detrimento del interior. Eso hizo que tuviéramos una política de gasto público que no se corrigiera durante los 2 primeros años del gobierno de Macri. Ese exceso de gasto público se tradujo en una permanente e ineficaz lucha contra la inflación que nunca dio resultado. Hubo momentos en que bajó un poquito, pero nunca dio resultado. Y se coronó finalmente a mediados del año pasado con un atraso del tipo de cambio. Ustedes saben que en Argentina uno atrasa el tipo de cambio y caen los precios de los alimentos o no suben tanto los precios de los alimentos. Entonces la baja del tipo de cambio real lo que hace es mejorar el poder adquisitivo de los sectores populares. Eso claramente le permitió al gobierno nacional ganar en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, derrotando a Cristina Kirchner. Y bueno, eso consiguió que el gobierno nacional ganara en 5 de los 6 distritos más importantes de la Argentina y consolidara su modelo. Ese modelo se basaba básicamente en no hacer los ajustes que hacían falta, que todo el mundo sabía que hacía falta en la economía argentina, sobre todo en el gasto público y en la política tributaria, y en lugar de hacer eso, lo que hizo el gobierno fue usar el endeudamiento externo, porque evidentemente era más fácil conseguir plata barata del exterior que ponerse a hacer ajustes en la política de gasto público. Eso fue posible porque la tasa estaba baja en el mundo y porque además nosotros en los 2 primeros años de las 2 primeras campañas de Macri el campo respondió muy bien, con un gran crecimiento de la producción, buenos precios o razonablemente buenos precios internacionales, así que llegamos bastante bien hasta enero de este año, donde se empezaron a complicar un poco las cosas. Que vivimos arriba de nuestras posibilidades no cabe ninguna duda. Simplemente un simple dato, el año pasado tuvimos un déficit de la cuenta corriente externa, que es la parte que tenemos que financiar de nuestro gasto, que no lo financiamos con nuestro propio ahorro. Ese déficit de la cuenta corriente externa el año pasado fue 31.000 millones de dólares, casi 6 puntos del PBI. O sea, vivimos muy por encima de lo que éramos capaces de producir y bueno, así no fue. Cuando se cortó el financiamiento pasó lo que pasó. Este año comenzó con una suba de la tasa en el mundo a partir de la política del presidente Trump en Estados Unidos. Esa suba de la tasa se notó más claramente en el mes de enero, pero después siguió profundizándose. Cuando comienza esa suba de tasa, el ex ministro Caputo trae todavía 9.000 millones de dólares que los ingresa a la reserva del Banco Central en la primera quincena de enero de este año y son los últimos 9.000 millones de dólares que conseguimos para financiar ese déficit que les estaba mencionando. A partir de ahí se cortó el financiamiento, comenzaron muchas dudas sobre el futuro de la estabilidad macroeconómica de la Argentina, comenzaron las dudas. Eso se complicó de manera extraordinaria con la sequía, con el que produjo una caída de 8.200 millones de dólares, nada más que de exportaciones granarias que se podrían haber obtenido y además todo el resto de los costos derivados de todas las cadenas de valor asociadas al campo que no pudieron vender y generar riqueza. Así que la combinación de una situación externa que se dio vuelta muy rápidamente y nos impidió seguir financiándonos, con el agregado de una pérdida muy fuerte por la sequía, generó este clima que en el mes de abril, a fines de abril,
generó muchas dudas en toda la gente que venía financiando al déficit público. Nosotros, al entrar dólares de afuera de deuda pública, para que esa plata no se transformara en pesos y fuera a generar inflación, lo que se hacía era simplemente colocar lo que las famosas en otra época LEVACs, y generaron una bomba de tiempo de prácticamente 1.400.000 millones de pesos, de los cuales en 40-50% de esa cifra vencía todos los meses, en el segundo o en el segundo martes de cada mes, y eso generaba una bomba de tiempo muy grande. Bueno, en abril esa renovación de las LEVAC fue muy costosa, y a los pocos días de la renovación de la LEVAC hubo dos grandes fondos de inversión que se quisieron ir de la Argentina, y el Banco Central le dijo, bueno, ¿te querés ir? ¿Cuánto tenés invertido en Argentina? Y tengo 4.000 millones de dólares, acá los tenés, llévatelos. Y se fueron, pero claro, no se fueron así nomás, se fueron en un ambiente donde estaban por aplicar el impuesto a la renta financiera. En ese momento el gobierno del presidente Macri entra en una especie de conflicto interno de si había que atender esa salida de capitales vendiendo reservas o había que subir la tasa de interés para impedir que la gente se fuera de las LEVACs y se fuera a comprar dólares. Se pelea Mario Quintana con el presidente del Banco Central y bueno, en esa pelea fue aprovechada por el mercado para armar una corrida cambiaria que lamentablemente duró prácticamente 6 meses. Recién ahora, en los últimos días, podemos decir que terminó esa corrida cambiaria que empezó prácticamente el 25 de abril de este año, cuando el Banco Central tiene que entregarle esos dólares a esos dos fondos de inversión que se fueron al exterior. Bueno, como les contaba recién, no hubo más financiamiento para la Argentina, financiamiento externo, hubo que financiarse internamente. Ya desde la segunda quincena de enero el ministro Caputo no conseguía financiamiento en ninguna parte, le habían cerrado todas las puertas. Bueno, en mayo, el presidente Macri, advertido por su equipo económico de que era imposible conseguir financiamiento barato, naturalmente va al Fondo Monetario Internacional, hacemos el primer programa del Fondo Monetario Internacional, se desembolsa el día después del Día de la Bandera, viene un montón de plata que entra prácticamente a las arcas del Banco Central para que se use para cubrir el déficit fiscal y para cubrir para anticiparla, para tratar de paliar la corrida cambiaria. La promesa en ese momento que se había hecho en la primera carta de intención era una reducción del déficit público de 300.000 millones de pesos. O sea, bajarlo del 2,7 que esperaba tener este año el gobierno de déficit operativo a 1,3, que era lo que se esperaba para el año próximo. Bueno, ese 1,3 eran 300.000 millones de pesos. Por supuesto, la plata entró el 20 de junio, el 14 de agosto, me acuerdo perfectamente porque es mi aniversario de casado, el 14 de agosto recién el presidente Macri saca 3 decretos de necesidad de urgencia donde reduce de esos 300.000, reduce 65.000 millones de pesos. El famoso decreto del Fondo Sojero, la reposición de la retención para las aceiteras y la eliminación casi virtual o digamos parcial pero sustantiva de los reintegros a las exportaciones. O sea, de 300.000 que había que juntar, nos tomamos 2 meses para juntar 65.000. Por supuesto, nadie creyó que el gobierno iba a tener un plan financiero consistente si no hacía nada, y entre los gobernadores y el Estado Nacional se pasaban la pelota, pero nadie decía, bueno, yo voy a poner tanto de mi bolsillo, vos ponés tanto y yo pongo tanto. Eso no pasó. Conclusión, hubo que ir a un segundo programa con el Fondo Monetario Internacional porque la corrida cambiaria siguió. El presidente Macri el 30 de agosto, o sea, muy pocos días después de esto que le estoy contando, hizo su famoso discurso del minuto 42 segundos, donde anunció que, bueno, íbamos a pedir al fondo más guita todavía. No habíamos cumplido nada de lo que habíamos prometido y encima le fuimos a pedir más guita todavía. Por supuesto, el fondo nos dijo, sí, está bien, te doy la plata para el financiamiento del capital y de los intereses de tus vencimientos de deuda pública desde ahora hasta el 10 de diciembre de 2019. Esa es la plata que yo te doy, no para que la timbees en el mercado cambiario, sino para que pagues y cumplas con todos los vencimientos del programa financiero y podamos tener un presupuesto. Ahora, no te financio un mango de déficit corriente, así que tenés que tener déficit corriente 0. Entonces, en lugar de juntar 300.000, hubo que juntar 420.000 millones de pesos. Más peor todavía, como dicen en el campo, ¿no? O sea, mucho más complicado para hacer y para lograr.
Bueno, por supuesto, pasaron los días, seguían los papeles, ir y venir entre las provincias y el gobierno, que sí, que no, que yo pongo, que no pongo, que poneme de vuelta el fondo sojero, sacame, ¿cómo no me dijiste que me ibas a sacar el fondo sojero? Conclusión, el programa monetario no daba soluciones. Y pasó un montón de tiempo hasta que hubo que tomar. Bueno, ese día que Macri anunció el discurso del minuto 42, recuerden ustedes, el 30 de agosto, un día jueves, el dólar pasó de 31 a 39 pesos prácticamente en un solo día, una suba de más de 20% en un solo día, y sin ninguna perspectiva de que fuera a bajar o acomodarse a un nivel más bajo. Bueno, el gobierno decide que va a cumplir a rajatabla con el acuerdo con el fondo y promueve un presupuesto que recién se aprobó hace muy pocos días y por suerte lo tenemos ahora aprobado, un presupuesto con déficit cero que resuelve el problema fiscal si es que verdaderamente lo vamos a cumplir. Pero ¿cómo se hizo para resolver ese déficit fiscal? Bueno, muy simple, se puso un impuesto a las exportaciones, a todos los productos que se exportan, 3 pesos por dólar a la producción industrial y 4 pesos por dólar a la producción de materias primas, energía y demás. Y bueno, con eso se piensan juntar 220.000 millones de pesos de los 420.000 que hacía falta juntar, más los 65 de antes, más algunos que otra reducción adicional, y recién ahora podemos hablar de un presupuesto más o menos equilibrado. Pero la guita no entraba. En el fondo nadie creía que un país que había sacado un acuerdo, que se había desembolsado el 21 de junio, tuvieran que estar discutiendo en el mes de septiembre otra vez un segundo acuerdo para el mismo país que acababa de incumplir todo lo que había prometido. Bueno, por suerte ahora tenemos presupuesto, pero el 1 de octubre hubo otra vez una gran corrida y renunció el presidente del Banco Central y apareció una nueva conducción económica en el Banco Central que empezó a hacer lo que en mi opinión tendrían que haber empezado a hacer desde el primer día de gobierno, desde que asumiera el presidente Macri, que es una política monetaria realmente dura. El gobierno abandona el 1 de octubre la política de metas antiinflacionarias y se pasa a una política extremadamente dura en materia monetaria. De ahora, del 1 de octubre hasta junio, la base monetaria crece cero. No crece más la base monetaria. Podrá tener modificaciones intramensuales, pero el promedio mensual tiene que ser cero de crecimiento de ahora hasta octubre. Por supuesto, naturalmente todo el mundo puso el grito en el cielo. La guita la guita del fondo todavía no entraba, o sea, el Banco Central atravesó todo el mes de octubre prácticamente, casi todo el mes de octubre, haciendo esa política, como suelo decir yo, remando en el dulce de leche, sin la guita del fondo y con la simple promesa de que íbamos a aprobar un presupuesto que iba a permitir el desembolso de la plata del fondo. Es más, la plata del fondo, si ustedes recuerdan, se desembolsó después de que se votó solamente en diputados. Faltaba todavía la aprobación de senadores y en la aprobación de diputados hubo ese despelote de piedradas que vimos todos por televisión. Hoy, ¿cómo estamos? Hoy tenemos presupuesto, política fiscal dura. ¿Lo vamos a cumplir o no? Bueno, vamos a ver, es posible que sí, depende de muchas cosas, pero con el impuestazo que le acabamos de poner al comercio exterior, hay una altas chances de que lo podamos cumplir. Tenemos el financiamiento de parte del Fondo Monetario Internacional de capital e intereses de la deuda argentina pública, interna y externa, desde ahora hasta el 10 de diciembre del 2019, y encima sobran unos 5.700 millones de dólares para que quedan para los vencimientos del 2010 y que, bueno, el próximo gobierno, cuando asuma, tendrá que ir a ver qué hace con el fondo si comienza un nuevo programa. O sea, la parte fiscal estaría, entre comillas, cubierta, con una política fiscal durísima, una política fiscal, como le llamo yo, fiscalista. En serio, fiscalista. ¿Está mal que se ponga un impuesto a las exportaciones? Sí, está mal. ¿Tenemos alternativa? Y sí, la tendríamos. No tenemos alternativa en el corto plazo, le ponemos impuesto a las exportaciones y se acabó lo que se daba. O sea, fiscalismo puro. No me importa si la producción sufre, fiscalismo puro. Hay que cerrar el déficit a como dé lugar. La política monetaria, por su parte, por supuesto, fue extremadamente dura, lo sigue siendo, pero en mi opinión fue bastante bien conducida por el Banco Central y bastante exitosa si uno la evalúa a partir de sus resultados. Si usted mira la tendencia desde el 1 de octubre hasta la actualidad, es una política de una tasa de interés extremadamente alta, pero que va cayendo muy, muy suavemente, pero va cayendo. Las LELIQ empezaron en 74% y ahora están en 61%. Por supuesto, no es nada para festejar, pero
61 en mi casa es menos que 74. Al mismo tiempo el dólar fue declinando, ahora esta última semana pegó un pequeño repunte, y la expectativa de inflación, que por supuesto hasta septiembre fue espantosa, septiembre fue un mes horrible de todo el punto de vista que se lo mire, la expectativa de inflación a partir de septiembre se empieza a corregir un poquito a la baja. La última estimación del Banco Central, que consulta con todos los consultores económicos, da que en los próximos 12 meses la inflación rondaría el 30,6%, y si se produce ahora el 3 de diciembre, la semana que viene, un nuevo relevamiento de expectativa inflacionaria y sigue dando que la inflación va a la baja, entonces el Banco Central va a estar autorizado a bajar la tasa de interés de referencia abajo del 60%, y ahí podemos llegar a ver una tasa de interés de las LELIQ, por lo menos, inferior al 60%. En octubre, en mi opinión, la economía que venía cayendo estrepitosamente, el periodo mayo-octubre es para el olvido. Cualquier número que usted mire, olvídese de que va a encontrar una cifra positiva. Todo se cayó, el campo 17% abajo, digamos, cualquier indicador que usted mire, la construcción 6 puntos abajo, en octubre 6% abajo la industria. Cualquier indicador que mire usted va a encontrar que todo da mal, así que no vale la pena perder el tiempo con eso. Pero ¿qué pasa en octubre? En octubre ya se nota un pequeño cambio de tendencia. Un pequeño cambio de tendencia que, por ejemplo, desde el punto de vista de la actividad económica se mide, de alguna manera hay que medirlo, de la siguiente manera. El estudio de Orlando Ferreres tiene un indicador que se llama un indicador de grado de nivel de actividad, el IGA, que dice que para octubre ya la caída del nivel de actividad económica se empezaba a mesetar, digamos, habría encontrado una especie de piso, y que el acumulado de la caída de la actividad económica en los primeros 10 meses del año sería de apenas el 0,9%. 0,9%, con el agro cayendo 17%. 17% caída del agro, por básicamente la sequía, obviamente, ¿no? Bueno, y la industria, que es el sector más perjudicado, con más dificultades para defenderse en un mercado interno alicaído, la industria, según Fiel, habría caído el 1,9% acumulado en el año, pero ya en octubre había dado una pequeña suba del 0,2% positivo. O sea que es evidente de que en octubre hemos llegado a un piso del nivel de actividad económica. Entonces los economistas ahora empezamos a discutir si la reactivación va a ser una V corta o va a ser una L, una caída muy fuerte y después una suba apenas notable del nivel de actividad económica. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos en una situación donde se cumplió bastante bien el programa monetario del Banco Central. Hoy el Central no le pasa un peso al Tesoro, y el Tesoro se tiene que salir a rebuscar como puede. Por supuesto, ha crecido el stock de LELIQs, es natural. Si uno desarma las LEVAQs, ¿qué le va a dar a la gente? Algo tiene que darle. Una parte que se cambió por títulos públicos, que ahora están en cabeza del Ministerio de Hacienda y no en cabeza del Banco Central. Otra parte son las LELIQs y otra parte eso es lo que llaman los encajes bancarios, o sea, plata que los bancos toman del público pero que no pueden prestar, la tienen que tener guardada. Bueno, tan impactante es el cambio de la política monetaria, le doy cifras de variación interanual. Interanual, circulación monetaria, 6,5% de crecimiento contra una inflación que debe rondar el 35-40%. 6,5% de crecimiento. Lo que se llama la liquidez secundaria, el M2, depósitos en cajas de ahorro y liquidez en los bolsillos, 14,5% contra una inflación del 35-40%. Depósitos privados en el sistema financiero, 104%. 104%. La guita está encanutada. Por eso Ingaramo dice, ahora comienza el plan desencanutar. A desencanutar se ha dicho. Eso hay que conseguirlo con confianza. ¿Qué es desencanutar? De toda la plata que se fue de la reserva del Banco Central en dólares, esa plata no está en el sistema financiero, porque si no uno la podría ver en los depósitos en dólares del sistema financiero. Está guardada en los colchones, en todas partes, en cualquier lado, menos en el sistema financiero. Una parte se fue afuera, pero de la parte que se fue afuera hay un pedacito chiquito que ya está empezando a volver. Y la otra parte que hay que desencanutar es la parte de los plazos fijos. Pero para desencanutar los plazos fijos, lo que hay que tener es confianza y notar que los precios empiezan a bajar. ¿Qué pasó con la economía? Es como que se hubiera hundido, digamos. Usted ve el nivel de actividad económica y es como si hubiera caído
4 escalones abajo y se hundió espectacularmente. ¿Por qué? Porque la gente, al comprar dólares y al poner la guita a plazo fijo, lo que hizo fue dejar de consumir. Se dejaron de vender autos, cayó el nivel de actividad de la construcción, bajó el turismo, o sea, realmente ha sido una caída estrepitosa. Por eso ahora lo que yo llamo el desencanute es lo que tiene que producir la mejora en el nivel de actividad económica. Ese desencanute va a empezar muy suavemente. Yo calculo que ahora en diciembre vamos a tener ya una rebaja de la tasa de interés que va a hacer que la gente empiece a gastar un poco. El Banco Central va a ir aliviando el control monetario, sobre todo para fin de año. Todos los fines de año hay un aumento de la demanda de liquidez que hace la gente porque tiene que irse a hacer turismo, porque muchos van a hacer turismo en lugares donde no hay cajero automático, entonces necesita la plata en efectivo, por distintas razones. Entonces el Banco Central ahí puede ir suavemente, ayudando el desencanute de lo que está encanutado en el sistema financiero y lo está guardado en las cajas fuertes de la gente. Eso puede producir el primer atisbo de reactivación económica, que va a ser, por supuesto, muy leve y muy de a poco, en cuentagotas. Pero después tenemos que, para el futuro, tenemos que de todos los sectores de la economía argentina, los más competitivos, todos tienen perspectivas de crecimiento para el año próximo. El agro, que va a tener seguramente una cosecha de arriba de 120 millones de toneladas, crucemos los dedos que Dios nos ayude, pero por lo menos 120, la Bolsa de Buenos Aires dice 124. Las economías regionales, algunas están repuntando, la del vino es el caso más claro, la de los porotos y los garbanzos también, algunas economías regionales están repuntando, la minería, que no ha dejado de crecer en esta caída de la actividad económica, la minería no cayó y va a seguir creciendo porque buena parte de esa minería es de exportación y el dólar, aunque tenga un impuesto, el dólar sigue siendo un dólar más o menos rentable para exportar. Los sectores de vaca muerta, gas, energía, energías renovables, esos van a seguir creciendo. O sea, los sectores competitivos de la economía argentina tienen todo para crecer y por supuesto, el turismo, con el tipo de cambio que hay actualmente, probablemente hay más incentivos para que la gente vaya a hacer turismo en la Argentina y en lugar de irse afuera. Salvo que el partido se haga en España, entonces ya se van a llevar seguramente la guita para allá. Pero esperemos que el partido se termine haciendo en la Argentina. Bueno, pero los sectores competitivos pueden ir creciendo muy lentamente a partir de ahora y todo el mundo está con dudas sobre en qué día empieza la reactivación. Ayer la señora Lagarde salió a decir que la reactivación se iba a sentir en el segundo trimestre. Yo creo que es probable que se sientan un poquito antes, no así mucho, una reactivación extraordinaria, pero como insisto, en octubre ya paró de caer la economía, seguramente en noviembre algún indicador de mejora vamos a encontrar, porque además no hubo grandes aumentos de tarifas públicas, con lo cual la gente tiene más plata para gastar, y además el grueso de los ajustes de tarifas públicas, gas, luz, incluso el transporte en Buenos Aires, ya el grueso ya está hecho, así que ya no hay más que sentir los dolores de los ajustes tarifarios. O sea, quiere decir que la economía despacito se va a ir moviendo. Ahora, el 1 de enero, cambiamos de año, como hace todo el mundo. Al cambiar de año, cambia el modelo de los autos. Hay muchísimos autos que se esperaban vender este año. Yo estimo que aproximadamente unos 300.000 autos que se esperaban vender entre mayo y diciembre que no se van a vender por las condiciones económicas que hemos tenido. Bueno, a partir del 1 de enero puede aumentar la compra de autos al cambiar el modelo. Y bueno, y la construcción despacito se puede ir moviendo de a poco, porque la construcción no necesita dólares, así que al no necesitar dólares, en general se puede ir desenvolviendo más suavemente hacia arriba. O sea, yo creo que en el segundo trimestre vamos a tener visiblemente una recuperación de la economía, que quizás comience un poquitito antes, pero en el segundo trimestre la vamos a ver, como dice la señora Lagarde. Hay algunos inconvenientes complicados, porque digamos naturalmente la guerra comercial de China de Estados Unidos, de Trump con China, complica mucho el precio de la soja. Eso hace que una buena cosecha no tenga los resultados que seguramente podríamos tener si no hubiera guerra comercial. Hemos perdido casi $70 por tonelada de soja a partir de que empezó la guerra comercial, que no es poca cosa. En un país que produce 50 y pico millones de toneladas, son 3.500 millones de dólares de culpa de esta bendita guerra comercial. Pero bueno, pese a que hay inconvenientes, yo creo que esta situación va a ir mejorando. Ahora hay una cosa que es muy importante
decirla con absoluta claridad para que ustedes lo entiendan y para que nos entendamos claramente. Yo voté por Macri, lo confieso abiertamente y siempre lo digo. Hoy no sé qué nota le pondría a su gobierno, pero debo hacer un pequeño y breve análisis político, porque si no, lo que estoy diciendo que podría mejorar la actividad económica el año que viene no quedaría completo. El análisis político es bastante simple. Ustedes habrán notado que baja la tasa de interés, mejora la bolsa en Argentina, pero no mejora el riesgo país. Y eso se llama Cristina Fernández de Kirchner. Cuando usted habla con cualquier inversor, interno o externo, algunos dicen que son los externos, los internos también piensan de que si vuelve Cristina vamos a tener un problema complicado. Bueno, el 16 de noviembre, el viernes antepasado, en la votación del Consejo de la Magistratura, todo el peronismo, el arco peronista, incluido el kirchnerismo, se alía y le sacan la banca a Cambiemos, y a partir de ahí comienza un conjunto de encuestas, que algunas las produce el gobierno, otras son para el gobierno, no sé si serán dibujadas o no, pero se siembra una especie de duda sobre la viabilidad de que el presidente Macri o algún candidato de Cambiemos pueda reelegir y pueda continuar con este modelo y pueda la Argentina volver atrás y volver al camino del kirchnerismo. Es un hecho político, pero es un hecho que tiene consecuencias económicas impresionantes, no lo podemos negar, esta es la verdad de la milanesa. Lo que tiene a favor el presidente Macri son tres cosas, y lo sabe, y eso ayuda a su estrategia. La primera cosa que tiene a favor es que ya tiene el presupuesto aprobado y ya puede garantizar a partir de ahora que tiene el financiamiento todos los vencimientos de la deuda externa, por lo menos hasta el 10 de diciembre del año próximo. Lo segundo que sabe es que lo que se hablaba de los 3/3 electoralmente, que habilitaban a pensar en un escenario con segunda vuelta, ahora no son los 3/3, según dicen las encuestas. Son dos grandes fuerzas que tienen prácticamente una paridad muy grande y una muy chiquitita, que es el peronismo, que está bastante desorganizado. El peronismo que no sabe qué hacer con su vida, si ir con Cristina o no ir con Cristina. Eso no es un dato menor para la economía, porque, como todo el mundo sabe, los intendentes del Gran Buenos Aires se van a tratar de colgar de la pollera de Cristina. Por más que se desdoblen las elecciones, vamos a estar todo el año que viene pendiente de esta situación. El presidente Macri lo sabe que esta situación del peronismo está de esta manera, que hay dos grandes fuerzas, ellos, Cambiemos y el cristianismo, y una fuerza más chiquita, pero que no se sabe de qué entidad puede llegar a tener. Y está todo el mundo trabajando pensando de que la PASO va a ser una primera vuelta y que si la situación económica no mejora, la primera vuelta va a ser la segunda vuelta de las elecciones. O sea que lo que hasta hace dos meses o 2 semanas se pensaba que podía ser una elección con segunda vuelta, directamente se anticiparía, al ser tan grande la paridad, a que el voto útil de la gente directamente lo decida en la primera vuelta. Si esto es así, las PASOs en agosto van a ser un evento muy importante, y como den las encuestas, van a ser un indicador de si la actividad económica lo ayuda al gobierno o lo perjudica y lo termina de complicar políticamente al gobierno. Entonces, la combinación de esta situación política, que evidentemente no es deseada por el gobierno y que evidentemente complica extremadamente la aplicación de la política económica, a esta situación política se le suma la posibilidad de que, si no se puede reactivar rápidamente la economía y no baja rápidamente el riesgo país, esta reactivación no sea lo suficientemente importante como para que el gobierno nacional pueda ratificar electoralmente su modelo, que hasta ahora no dio muchos resultados que digamos, pero bueno, siempre es mejor que probablemente el regreso de la arquitecta egipcia, ¿no es cierto? Entonces, lo que está en discusión es eso. Vamos a tener que estar alerta. Yo creo que la economía argentina, si al gobierno le van más o menos bien en las encuestas y la cosecha sale bien, la economía argentina el año que viene puede crecer, no mucho, pero puede crecer, puede recuperar bastante bien la caída de este año.
y que la inflación puede ir bajando rápidamente. La condición para que baje rápidamente la inflación es que se cumpla estrictamente el programa monetario del gobierno, del Banco Central, y que se cumpla estrictamente con la condición del déficit cero y que nos sigan desembolsando la guita. Ya ahora en diciembre va a venir la guita del segundo desembolso del fondo, 7.600 millones de dólares, y seguramente el domingo o el lunes nos enteraremos que Xi Jinping acordó un nuevo préstamo swap para la Argentina, para el Banco Central. Seguramente pueden ser de unos 7.000 u 8.000 millones de dólares que van a ir a parar a las reservas, con lo cual eso da tranquilidad cambiaria y permite despejar la duda sobre el financiamiento del Tesoro y del Banco Central del año próximo. O sea que no nos dejemos. Una cosa que quiero hacer un comentario que me parece muy importante. Lo que pasó en la Argentina, como dije recién, se debe inicialmente a causas externas y después a un error garrafal de manejo de la política cambiaria y monetaria del Banco Central y del equipo económico, pero fue un accidente. No fue un modelo mal planteado, mal diseñado, definitivamente malo e insalvable. Lo que pasó fue una combinación bastante mala de mala política económica con una cuestión externa muy grave, como fue la sequía y como fue la suba de las tasas. Pero digamos, ahora estamos como estamos. Y ustedes escuchan a muchos colegas míos diciendo que estamos mal, que la pyme no puede vivir, que así no se puede seguir, etcétera, etcétera. No van a escuchar de ninguno de mis colegas cuál es la alternativa. Y la cuestión es que muy claramente en esta situación de financiamiento externo y de financiamiento del déficit público, prácticamente no hay alternativa. Esto, convénzanse, muchachos, yo no lo digo por oficialista, aclaro que estoy totalmente, yo también me he roto la cabeza pensando cuál es la alternativa a esto, qué se puede hacer para bajar la tasa de interés más rápido y para reactivar la economía, y no hay alternativa. La alternativa, la única que vi yo, es la de Joaquín Cotani, que escribió un artículo en el ámbito financiero que prácticamente propone un plan Bonex para las LELIQs de los bancos, ¿no? Lo cual sería pan para hoy y hambre para mañana. Claramente, por supuesto, si vos a los bancos le sacás las LELIQs y le obligás a tener esa guita guardada como encaje y en lugar de pagarle el 62%, le pagás el 40%, por supuesto. Ese día estás contento, descorchás champán. Al día siguiente te hacen una fuga de capitales como la que tuvimos en el 2001 y la película se termina en 3 semanas. O sea que no hay muchas alternativas y esto tenemos que tenerlo muy claro. Todas las políticas que se están haciendo, desde el punto de vista técnico, son bastante malas. Bastante malas. El impuesto al comercio exterior, las retenciones, que las provincias no han hecho ajuste, bendito bono de los 5.000 pesos, casi todas son políticas malas. No hay mucha alternativa, es lo que hay que apretar los dientes y esperar que la economía empiece a dar su fruto. Esta política monetaria dura el Banco Central, hace apenas 2 meses que empezó y recién vamos a ver frutos de eso recién en el segundo trimestre del año que viene. Y en el segundo trimestre del año que viene, si esto da frutos, vamos a tener un leve crecimiento de la economía. Así que apretar los dientes, aguantársela y no queda mucha alternativa para embromar. Y recemos para que al gobierno, al Banco Central y al Tesoro Nacional no le tiemble el pulso para que lo que empezó esta vez lo termine. Lo que prometió esta vez lo cumpla. Si no, no vamos a tener ninguna chance de poder salir airosos de esto. Y lo que es peor, vamos a volver atrás, vamos a retroceder 4 casilleros porque se va a venir el cuco. Por no decir otra cosa, pero la verdad que podemos entrar en una situación de confusión económica durante el año próximo que va a ser nefasta para todos. Y en el caso del campo, ya sabemos lo que pasa cuando fracasan las políticas macroeconómicas en Argentina. Siempre terminan con una devaluación y más retenciones. Y la retención que vino, después no te la sacan por 3 o 4 años. Entonces, recemos para que las cosas funcionen bien y que el gobierno no le tiemble el pulso y tengamos una política económica bien seria llevada a cabo por el gobierno, con la guita del fondo, pero con la dura conducción del Banco Central y la política fiscal lo más dura posible para que realmente garanticemos que esta vez empezamos a hacer las cosas bien de una vez y para siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge.
Básicamente, si yo no interpreto mal, vos le querés decir a la gente que tiene que vivir con lo opuesto. No sé si vale alguna reflexión y mientras tanto, si alguno quiere hacer alguna pregunta, me levanta la mano y le acercamos el micrófono. Con lo opuesto incluye lo que está encanutado, ¿no? Con lo opuesto y lo que tenemos encanutado. Pregunten. Ahí está, dele. Acá hay un señor que está primero. Sí, licenciado. Yo veo que hace 70 años, o sea, tenemos diagnósticos, y la verdad que nos tendría que dar vergüenza, porque realmente no le encontramos la salida. Y realmente no solamente nuestra moneda está devaluada, sino nuestra clase dirigencial, con honrosas excepciones, nuestra clase política, realmente lamentable. Entonces, yo creo, o sea, siempre pensamos en el campo, rogando que el campo haga el aporte, haga el sacrificio, y después, o sea, tenemos tasa del 70%, o sea, me cuesta creer a veces que no manejamos el país, lo hemos chocado, licenciado. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? O sea, primero, haciendo las cosas bien. Nunca tuvimos una política monetaria dura y una política fiscal dura como tenemos ahora. Bueno, ya que nos metimos en este lío y alguien nos pone la guita, que es el fondo, bueno, hagámoslo bien. Hagamos de una buena vez por todas bien un programa económico que es nada más que para llegar al 10 de diciembre de 2019. El nuevo gobierno vendrá con un plan de desarrollo, tendrá un montón de cosas, ¿no? Yo creo que la única forma es hacer las cosas bien. No las hicimos bien, no nos engañemos. El kirchnerismo es totalmente olvidable. Los primeros 2 años de Macri son casi totalmente olvidables. No le quiero quitar mérito. Macri hizo infraestructura, mejoró la situación en algunos sectores sociales, lo de Vaca Muerta es un éxito y va a seguir siendo cada día más exitoso, y eso también es parte de una política de dejar de mentir con las tarifas públicas. O sea, no le quiero quitar mérito. Algunas cosas están bien hechas, sin lugar a duda. Pero tiene razón usted. Es una clase dirigente que da realmente... Y lo vimos cuando, lo expliqué yo. Le dijimos al fondo que íbamos a recortar 300.000 millones de pesos y después se hicieron los SOTA durante 2 meses. Nadie decía toma acá tenés 15 mangos que pongo yo. Nadie dijo eso. Ninguno de dirigencia política dijo, toma acá tenés 15 pesos para empezar a juntar. Por supuesto que, evidentemente, con esa seriedad es muy difícil que se consigan estas cosas. Además, nuestros políticos piensan en las elecciones, piensan en los cargos públicos. Esto ya lo sabemos. Nuestra política económica hoy es prácticamente la política del Fondo Monetario Internacional, más un poco de la política del Banco Central, con una conducción política absolutamente debilitada, que además no sabemos si lo que está haciendo lo está haciendo por convicción o porque no tiene más remedio, digamos, ¿no? O sea, yo coincido con usted. La Argentina es un país, es un caso único en el mundo, ¿no? Usted mire los libros de economía en toda parte del mundo. ¿Dónde va a encontrar una economía con el 45% de inflación y el 70% de tasa de interés? No existe eso. Es en una parte del mundo. Que además estamos todos acá los más campantes, ¿no es cierto? Como si nada fuera, pensando que vamos a cambiar el auto cuando la tasa baje del 70 al 45, bueno, vamos y sacamos la guita del banco y compramos un auto. O sea, hemos normalizado lo que en el mundo no existe como alternativa. Así que estoy de acuerdo con usted, no seamos tan crueles en matarlos a todos, porque alguno tiene que quedar ahí ocupando el sillón de Rivadavia, y recemos para que le saquemos el jugo al G20 y bueno... Pero apretemos los dientes porque lo que hay es lo que hay. No hay mucho más para elegir. Hoy no hay mucho más para elegir. Sí, estamos, como decía Mendieta, el perro de Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado, ¿no? Licenciado, yo siempre pensé que, digamos, uno de los problemas y crónicos de la economía de Argentina es que siempre el Estado ha gastado más de lo que recauda. O sea, el problema lo tenemos por allá, por los años 40, cuando empezamos a gastar más de lo que el Estado recauda, y básicamente es un tema de déficit fiscal. Han pasado distintos partidos políticos
Y a mí la sensación que me da es que la receta es siempre la misma. Devaluación e implantación de derechos de exportación. Y un país con derechos de exportación no es un país viable, porque no hay país en el mundo que le aplique impuestos para las exportaciones. Desde ese punto de vista, ahora obviamente con lo que usted contaba, aparentemente el déficit fiscal va a quedar reducido a cero, pero por el lado de los ingresos nuevamente, otra vez retenciones al maíz, otra vez retenciones al trigo, a la soja también se la volvieron a aumentar, lo que plantea por ahí el secretario de Agricultura Echeverre es que mal de mucho consuelo el tonto, porque esta vez no es únicamente el campo, ahora se lo pusimos a todos, entonces ese es el mérito, se lo pusimos a todos ahora, para que el campo no se queje. Con el campo no alcanzaba, así claro. Que sonaron todos. Por eso. ¿Cuál es su óptica con relación a la posibilidad de que alguna vez el Estado realice un ajuste del gasto público? No soy muy optimista que digamos, porque el gobierno nacional tuvo todas las oportunidades de hacerlo. El gasto público sigue siendo exageradamente alto en los 3 niveles. Hay una reducción mínima del gasto público que se va a producir cuando reduzcamos el déficit fiscal. Hoy el peso total, hoy no sé, pero hasta el año pasado el peso total de los 3 niveles, nación, provincia y municipio, en la economía era el 42% del PBI. Bueno, si nosotros teníamos un déficit del 4,2 a nivel nacional y el 1 a nivel provincial, eran 5. Bueno, ahora podemos tener, el año que viene podemos tener en lugar de 5 de déficit, podemos llegar a tener 1,5 o 2. Son 3 puntos menos de participación del Estado en la economía, 3 puntos menos que hay que financiar de gasto público, porque vamos a bajar el déficit. Bueno, ese es el camino. Ahora, ¿lo hacen con convicción? No hacen por convicción. Por eso digo, recemos para que esta vez lo hagan bien al ajuste, y en serio lo hagan al ajuste, midan bien la guita. Me consta que hay recortes, O sea, yo tengo muchos amigos del Estado Nacional, como yo he sido funcionario durante 7 años a nivel nacional, conozco mucha gente que todavía las conocí en otra época y saben, y evidentemente le han pegado una hachada a muchos gastos, todo esto de los autos, los choferes, toda esta fiesta que era de gasto público que era absurda. Bueno, ha habido bastante recorte, muchas cosas culturales se han recortado, o sea, hay recorte. Pero digamos, la convicción que tienen que tener es mucho más firme. Y además, el gasto que sea bien hecho, y que por supuesto las provincias colaboren con eso, sobre todo en lo que corresponde al financiamiento con ingresos brutos, que realmente es un impuesto completamente distorsivo, que no existe en ninguna parte del mundo, pero ese camino lo tienen que recorrer. Yo me alegré mucho cuando hicieron el pacto fiscal el año pasado, porque dije, bueno, por lo menos esta vez se sentaron a conversar y dijeron, bueno, yo aflojo esto un poquito con esto, vos bajá un poco con esto, bajaron bienes personales, ponían más el cheque a cuenta de ganancia, le desgravaban ganancia a la inversión nueva. Bueno, vino la crisis y se pudrió todo y ahora estamos peor que antes, porque tenemos más impuestos que antes y más distorsivos que antes todavía. O sea, yo creo que la Argentina funcionó durante muchísimo tiempo con un gasto público exorbitante, pésimamente financiado, con impuestos malos, en su gran mayoría, salvo algunos muy poco contados con el dedo de la mano, incluso ganancias, que es el mejor impuesto de todos, está mal planteado, tiene montones de errores, entre ellos el ajuste por inflación. Así que yo creo que eso no hay convicción, como decía recién el señor, en la clase política, de conseguir una política de gasto público y de financiamiento público que sea eficiente, ¿no? Y eso de aprovechar la oportunidad, ¿no? Porque así como al campo lo jodemos cuando llega la hora de la malaria, devaluamos porque lo fue mal y le metemos retenciones, cuando estamos en la buena, lo que hacemos es traer financiamiento barato de afuera, porque viene como fue los 2 primeros años de Macri. Metele, traguita. Metimos casi 100.000 palos de deuda nueva, entre la que tuvimos que bancar por el default, por la salida del default de antes, más la deuda nueva, casi 100.000 millones de dólares de emisión de deuda. Por supuesto que no toda es responsable Macri, pero digamos, metele, traigan, traguita, ¿no?
Y ahora, menos mal que conseguimos estos tipos del fondo que por lo menos por ahora, crucemos los dedos, nos creen. No sé si nos creen porque nos ven lindo o porque Macri es amigo de Trump y Trump dio la orden, ayúdenlo a Macri, porque yo digo que lo tienen que ayudar a Macri porque no sabían qué iba a pasar con Brasil, no sabían qué iba a pasar con Venezuela, no sabíamos qué iba a pasar con México, entonces salvémonos acompañándolo a Macri, ¿no? Pero coincido completamente que no hay convicción para nada en lo que hace a la calidad del gasto público y a la calidad del financiamiento del gasto público. Y somos claramente un país de oportunistas. Cuando estamos en la buena, metele Catriel que es polka, como dicen en el campo. Bailemos total, mientras haya música, bailamos y traemos toda la deuda que podemos. Después, claro, se corta el chorro y pasa lo que pasó este año. Entonces, ¿qué hacemos este año? Devaluamos y le ponemos retención a todo el mundo. O sea, oportunismo puro.